Yo, familia, ¿qué se dice? ¿Qué se dice la gente de Habemos Biblia? Voy a decir esto con mucha felicidad. Voy a decir esto con mucho orgullo. Voy a decir esto con la frente en alto. Bienvenidos al capítulo número 10, al episodio número 10 de esto que se llama Habemos Biblia. 10. No lo puedo creer. Dios mío, gracias a Dios. Gracias a toda la gente que está ahí apoyando, a toda la gente que ha estado viendo, a toda la gente que ha estado compartiendo, a todo el que se ha estado suscribiendo. Si usted no se ha suscrito, hasta este momento ahí hay un botón que dice suscribirse. Se puede suscribir y apoyar. Le puede dar me gusta, puede dejar su comentario y de esa manera va a apoyar este contenido. De esa manera va a apoyar y va a fomentar que siga creciendo el contenido que edifica, el contenido que está llevando la palabra de Dios a los celulares, a los computadores, a los televisores. Ahora es fácil. Yo desde pequeño admiraba mucho a la gente que hacía radio. Esto me parece que es como una forma de radio, una forma de hacer radio, aunque no tenga ni la más mínima idea de cómo hacer radio. Sí, mis respetos para aquellos que estudiaron radio y que hacen radio. Esto, como dije en el capítulo 1, lo hago porque lo puedo hacer, lo hago porque lo quiero hacer, lo hago porque tengo algo que decir. Y nada, soy bien contento de estar aquí. La verdad, 10 episodios motivan mucho a seguir. Hablan de que no estoy dejando las cosas ahí a la mitad, como de pronto muchas de las cosas que he empezado a hacer. Pero el Cris está cambiando. Créanme que el Cris está madurando. El Cris, después de que cumplió 31 va madurando. Va cambiando. Nada, familia, estoy bien contento, la verdad. Ustedes saben que esto es a ritmo de rap. Detrás se escucha una base de rap. Soy un amante del género, soy un amante del hip hop y su cultura, y de muchas de las cosas que trae. Y bueno, en el capítulo 10 entramos al capítulo 3 de Lucas. En el episodio 10 entramos al capítulo 3 de Lucas y esto me tiene muy emocionado porque aquí empezamos a ver a nuestro Señor actuando, ya hecho un adulto, aunque hoy casi que el protagonista va a ser, obviamente el protagonista siempre es el Señor, sí, porque todo va ligado, pero el protagonista de esta parte es Juan, en inglés John, Juan el Bautista. Entramos en el capítulo 3 de Lucas y mi Biblia dice predicación de Juan el Bautista. Antes que nada, en serio le va a pedir que se suscriba, en serio que va a pedir deje su like, no le cuesta nada. Si está en un televisor, bueno, yo lo entiendo, pero si está en el celular, suscríbase, colabore, ayude a que esto crezca, ayude a que la palabra se siga extendiendo. Y aquí vemos a alguien que va a preparar el camino y luego a quitarse del camino, a Juancho el Bautista. ¿Sí? Quiero empezar leyendo los primeros versículos para que entremos en contexto. Recuerden que en el episodio pasado vimos a Jesús siendo niño, siendo un adolescente, diciéndole a sus papás que le convenía estar en los negocios de su padre. Pero del capítulo 2 al capítulo 3 pasan años, ¿sí? Lucas no dice más nada. De hecho, ninguno de los evangelios dice más nada. De hecho, algunos de los evangelios empieza Jesús grande. De hecho, algunos de los evangelios muestran cuando nace y luego entra Jesús grandote. Pero Lucas nos deja una brecha entre los 12 años de Jesús y sus 30 años, que es cuando inicia su ministerio. Sí, a lo mejor hay gente que dice que Jesús en ese punto tuvo una vida normal, tuvo una vida de un judío promedio, trabajaba con José, trabajaba en la carpintería, se preparaba, era un estudiante, era maestro,
posiblemente si no se sabe mucho de nuestro Señor en ese tiempo, en ese lapso de tiempo. No sabemos qué pasó con Jesús a los 20 años, no sabemos qué pasó con Jesús a los 25, a los 27, no sabemos nada. La Biblia no nos lo dice, pero sí sabemos que cuando tenía 30 años inició su ministerio. Y antes del título que mi Reina Valera del 95 dice predicación de Juan el Bautista, antecito dice preparación del ministerio de Jesús. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque yo creo que hoy esta vez no vamos a demorar, aunque yo no sé, yo a veces digo que me demoro y no me demoro, a veces digo que no me demoro y me demoro, pero no importa. El único afán nuestro aquí es que venga nuestro Señor Jesucristo, que regrese. Y dice así en el versículo 1 del capítulo 3: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, no sé, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, ojo, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Estos dos primeros versículos nos dan el contexto en el cual va a empezar el ministerio de nuestro Señor. Nos dan el contexto en el cual Juan va a preparar el camino para el ministerio de nuestro Señor. Y es un contexto donde lo primerito es que se nos habla de poder. Lo primerito es que se nos habla de que habían varios personajes aquí de importancia reinando en ciertos lugares. Y es un contexto de poder, pero también un contexto, de mucho silencio. Mucho silencio de parte de ¿quién? De parte de Dios, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. Y había un poderío similar al de hoy. El poderío, cuando me refiero similar, es porque había un poderío político y un poderío religioso. Un poderío político y religioso. Habían sacerdotes y políticos compitiendo por el poder. Habían sacerdotes y políticos reinando al poder. Y el pueblo, en ese contexto, en ese mood, anhelaba, deseaba, necesitaba, les era menester un líder. Y pensando en este contexto político religioso, estas cosas arrojan o dan ideas que permean e influencian muchísimo una cultura. Todas las culturas, las historias, donde quiera que vayamos en el planeta Tierra, cualquier cultura a la que nos acerquemos, hay influencia, demasiada influencia política y demasiada influencia religiosa, ¿sí? Aquí estamos todos de acuerdo, yo creo que sí. Donde quiera que llegue, por ejemplo, donde uno llegue a un lugar X, donde una isla desierta, por ejemplo, donde ninguna otra civilización ha entrado, sino que habían unos nativos ahí, o que sí, habían unos nativos, hicieron un pueblo. Ahí hay jerarquía, ahí hay política, ahí hay religión, porque el ser humano se tiene que explicar un montón de cosas por medio de un montón de cosas, porque el ser humano está diseñado así, para funcionar así. Entonces, en este contexto va a entrar Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Y aquí hay algo muy teso, porque lo que es política y religión siempre ha influenciado muchísimo, y a veces ni siquiera es algo impuesto. A veces es que el ser humano necesita, ¿sí? Alguien un día le preguntó, yo no me acuerdo a quién, creo que era un influencer de España, y le preguntaron que para él qué era la religión. Él dijo algo muy necesario. Y no es creyente en Jesucristo, pero él dijo es algo muy necesario porque el ser humano necesita tener algo en que creer. Y es así, la necesidad del ser humano le lleva a crearse dioses, a inventarse a veces dioses en su cabeza, a imagen y semejanza suya. Y se nos olvida que fuimos creados a un Dios a imagen y semejanza de él. Fuimos creados por un Dios, a imagen y semejanza de él. Y volteamos la torta, porque el ser humano es así. El ser humano voltea la torta. Y hoy día hay ídolos y dioses que los seres humanos crean a imagen y semejanza suya, ¿sí?
Aquí no voy a entrar mucho, de hecho de esto vamos a hablar más adelante, pero es así, lastimosamente. Y en este contexto de política y religión entra nuestro invitado de hoy, Juan el Bautista. Y hasta ahora, 400 años después del último libro, 400 años después de Malaquías, no había habido profeta, no se había escuchado profecía, no se había escuchado la voz del Señor, no se había escuchado. Habían 400 años en los que no se había escuchado, en los que no se había escuchado lo que aquí leemos, ¿sí? Lo que aquí leemos en el versículo 2 dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Y qué lindo que dice que siendo sumos sacerdotes, porque los sumos sacerdotes eran los que representaban la religión, eran los que estaban allá arriba, los que se supone que tenían que escuchar la voz de Dios y darla a entender al pueblo. No había voz de Dios, ¿sí? Por más Anáses y Caifases que fueran, por más propios que fueran, no había voz de Dios, ¿sí? Dios no había hablado, Dios estaba en silencio, pero Dios rompe el silencio. Hay una palabra que creo que se usa para eso, que creo que significa eso, Anastasia. Dios rompe el silencio, y creo que es un nombre de mujer, que significa Dios rompe el silencio, Anastasia. Y aquí, Anastasia, aquí Dios rompe el silencio, porque Dios habla y por 400 años no se había dicho: vino palabra de Dios por 400 años. O sea, de los profetas para atrás, Dios en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver muy seguido, y dice: y vino palabra de Dios a tal profeta, a tal persona, llevaban 400 años sin eso. Y Juan, Lucas nos quiere enseñar, obviamente, en el contexto de poderes en el que Dios habló, pero Juan estaba en el desierto desde pequeño, porque lo leímos antes y lo estudiamos antes, pero cuando Juan empieza a criarse, cuando Juan empieza a crecer, se aleja y se va al desierto. ¿Por qué? Propósitos divinos, providenciales, que hacían parte de la soberanía de nuestro Señor. Y Juan fue elegido para preparar la llegada de Jesús, de su primo menor, ¿sí? Y lo lindo es que no nos dice, pues aquí dice: vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y no nos dice qué le dijo, porque es que en el Antiguo Testamento, cuando decía vino palabra de Dios a y le dijo, ¿sí o qué? Y le decía, y nos lo registraba, pues nos decía qué le dijo, ¿sí? Hubiera sido interesante saber qué le dijo Dios a Juan. Hubiera sido interesante saber qué le dijo Dios a aquel que estaba en el desierto, ¿sí? Pero no nos dice nada. Y no nos dice nada, pero sí nos dice qué hizo Juan cuando vino palabra de Dios. En el versículo 3 dice así: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice. Qué lindo que no se nos dice qué le dijo, pero si vemos y si logramos ver la actitud de Juan después de que sabemos que Dios le habló, después de que sabemos que Dios le dio palabra, ¿sí? Y eso nos enseña de que tenemos que tener una actitud de obediencia. Y esto me habla de que la obediencia y la diligencia que tú tengas me va a hablar a mí de que tú tienes una relación con Dios. Si yo a vos no te veo haciendo nada por el reino de Dios, yo entro a entender que tú no estás teniendo una relación con Dios. Porque cuando una persona tiene una relación con Dios, Dios le habla y esa persona no se queda quieta, esa persona no se queda callada, esa persona tiene que hacer. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos saber que Dios tiene relación con alguien es cuando vemos a ese alguien ocupado en el reino de Dios. Yo creo que Dios no usa desocupados. Estoy 100% convencido de eso. Y parte de lo que estábamos haciendo aquí en Habemos Biblia, aunque a veces nos retrasamos, bueno, llevamos 2 semanas que nos retrasamos días, pero llevamos juiciosos semana tras semana. Todo hay que decirlo, pues. Todo hay que decirlo.
llamo juiciosos, pero una de las cosas que me gusta es que me mantiene ocupado. Esto me mantiene ocupado estudiando, me mantiene ocupado leyendo, me mantiene ocupado mirando, me mantiene ocupado haciendo lo uno y lo otro, y todo eso nos va a servir. Y también escuché y aprendí esos días que una de las mejores formas de aprender es enseñando. Porque cuando se enseña, aprende. Yo no sé por qué. O sea, como que usted enseña y se memoriza todo lo que está aprendiendo. De hecho, es así. Porque, por ejemplo, a mí me pasa con los libros que yo leo mucho, pero no se me quedan muchas cosas. A veces yo digo, pucha, me leí este libro y no me acuerdo bien qué dice. ¿Sí? Si me preguntan, más o menos sé qué decir porque me lo leí, no estoy diciendo mentiras, pero se me olvida. Entonces, a veces para que se me queden muchas cosas, tengo que sentarme, escribir, tomar notas, tomar apuntes y expresarlo, hablarlo, para que no se me olvide, para que se me quede. Entonces, la diligencia de Juan nos habla de que él tenía una relación con Dios, ¿sí? La acción de Juan, ¿sí? Y voy a leer del versículo 3, bueno, en el versículo 3 ya leemos, dice voz del que clama, bueno, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y hasta ahí, no voy a decir normal porque ya no era normal, no era normal lo que estaba sucediendo aquí. Entonces, hasta ahí anormal. Hasta ahí vemos a un Juan en acción. ¿Qué le dijo Dios? Yo no sé qué le dijo Dios, pero cuando vino palabra de Dios a Juan, Juan hizo. Yo no sé qué le dijo Dios a Juan, pero cuando vino palabra de Dios, Juan se llenó de algo. A Juan le pasó algo raro, que empezó a predicar, que empezó a hacer, que empezó a salir, que empezó a hablar. Y quizá la familia o los cercanos veían un loco por ahí metido en el desierto, vestido raro y comiendo cosas raras. Porque Lucas no nos lo dice, pero los otros evangelios sí nos lo dicen, que Juan no tomaba café. Bendito café. Que Juan no tomaba café, que Juan era comiendo grillos y tomando miel, que Juan vestía raro, como un camello, como un oso, con piel de camello y con un cinturón así en la mitad. Que Juan era muy raro, Juan era muy random. Pero era un random metido con Dios. Y fue un random que cuando Dios le habló, se puso a hacer, ¿sí? Sin importar, se puso a salir y se empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. Pero hay una manera muy rara en la que él empieza a actuar, ¿sí? Hay una manera muy rara, y la manera en la que Juan actúa es muy cuestionable. Para mí, a mí me pareció esta semana que yo le leía, pero qué man tan raro, qué manera tan extraña de llevar a cabo el plan de Dios. Es el plan de Dios. Yo no sé qué le dijo Dios, pero qué manera tan rara. Si yo quiero llevar a cabo un proyecto, yo voy a hablar por mí. Si yo quiero llevar a cabo un proyecto, yo voy a procurar hasta lo más mínimo, hasta el más mínimo detalle, en que el mismo proyecto sea bien dado a conocer y sea bien presentado, ¿sí? Si yo quiero presentar un proyecto X a algún empresario que me va a patrocinar, ¿yo qué voy a hacer? Voy a presentar el proyecto de la mejor manera. Yo no puedo dejar que el proyecto se presente de cualquier forma, ¿sí? Y Dios aquí estaba preparando su proyecto. Dios aquí estaba preparando el camino para el Salvador. Y le habla a Juan. Y yo no sé qué le dice, pero él sale con una manera muy rara. Yo quiero que lo hagamos en 5 puntos. Perdón. El primer punto es que Juan no iba a las personas. Sí dice que empezó a predicar, pero empezó a predicar en los desiertos, en algunas regiones, ¿sí? Y él se fue por toda la región contigua al Jordán predicando. O sea, él se fue como por los lados del río predicando. Y él no iba, sino que hacía que la gente fuera a él. Y es raro porque si yo quiero presentar un proyecto, pues yo voy a las personas que le voy a presentar el proyecto. Y yo no presento el proyecto y ustedes verán si vienen o no. No. Pero él lo hace así.
él empieza predicando, ¿sí? Y sale al desierto. Y por cierto, en el desierto no es un lugar muy cómodo para escuchar una conferencia, o para escuchar una predicación, o para escuchar a un predicador, no sé, o sea, un desierto. O sea, si a mí me dicen, parce, lo voy a invitar a un evento donde vamos a escuchar a un conferencista muy duro, pues yo espero al menos que sean al menos un teatro, yo no sé, alguna cosa. Pero no, era en el desierto. Y número 2, la ropa, ¿sí? Si yo voy a presentar un proyecto, de hecho, por ejemplo, cuando me dicen, vas a predicar, yo me pongo flow predicador. Bueno, no así que flow, que bruto, que flow predicador, pero trato de no estar tan gangsta. Trato de no estar con la gorra, me mantengo de gorra, pero cuando voy a predicar no me pongo gorra. Trato de estar lo más decente posible, ¿sí? Pero a Juan eso le valió, eso no le importó mucho y salió vestido de la manera más random posible. Entonces, a lo mejor fue una estrategia para llamar la atención y le funcionó. Número 3, la forma en la que este predicador predica, ya la vamos a ver, pero le hago spoiler, es que habla ofensivamente y empieza más o menos de una manera, bueno, no tan disimulada, empieza a insultar a la gente. A los que quiere llevarle el mensaje los trata de víboras. A los que quiere llevarle el mensaje los trata de hipócritas. Es que es muy raro, Juan es muy raro, parce. Juan es lo más random hasta ahora. Sí, Juan es muy random, Juan es muy, muy raro. Habla ofensivamente. 4, critica. En su predicación critica a los funcionarios de rangos altos y los expone, los expone públicamente, ¿sí? A ver, Juan, se supone que te tienes que ganar el favor de la gente. Juan, se supone que la idea es que prediques más tiempo, o no, yo no sé. Se supone, Juan, que tenías que llevar el mensaje, y esta no sé si sea la forma, pero muy raro, Juan. Y número 5, para terminar, le dice a sus oyentes que hay alguien mejor que él a quien seguir. A ver, si yo voy a presentar un proyecto, yo tengo que lograr captar la atención de la gente, y yo tengo que hacer que la gente quiera escucharme, pero no. Juan dice, hay alguien mejor que yo. Y todo esto era parte del plan. Me atrevo a decir que Dios tuvo en cuenta su manera random de vestir, su manera rara de hablar, su manera rara de comer, su forma de llamar la atención para enfocar a la gente en el mensaje. Y de hecho hay algo muy lindo, y es que Jesús en Mateo 11:11 dice de este que no hubo otro semejante a él. Y a pesar de su semejante método raro y random de preparar el camino, dice que no hubo hombre más grande que él, no hubo profeta más grande que Juan, ¿sí? Y Juan la tenía reclara, Juan la tenía pero clara familia, desde el principio. Y siempre tuvo claro dos cosas. Una cosa, que él iba a preparar el camino, que él no era el camino. Él iba a preparar el camino al Señor. Y 2, él tenía claro que él se iba a apartar del camino. Cuando llegara el Señor, cuando llegara a quien él iba a presentar, de quien habla en otro evangelio, que no es digno ni siquiera de agacharse y desatarle las sandalias. Cuando llega él entiende que su puesto, que su lugar era presentarlo. Llamó la atención de todos. Juan logró llamar la atención. Juan logró que estas personas escucharan su mensaje, porque de hecho en otro evangelio, cuando dice que Juan empezó a predicar, la gente salía de las ciudades e iban al desierto a escucharlo. ¿Por qué? Porque es que había un deseo ferviente de escuchar un profeta, porque es que habían 400 años de silencio, porque es que a pesar de que Anás y Caifás estaban ahí, no había voz de Dios, y Juan salió y la toteó. Ahora, el versículo 7, pasemos al versículo 7, dice: y decía a las multitudes que salían a ¿qué? A ser bautizadas por él.
a ser bautizadas por él. Y les decía así: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y hay algo muy charro aquí, porque por lo general los que se bautizaban eran los gentiles que se iban a convertir al judaísmo, y se bautizaban hacían ese rito reconociendo que eran inferiores, ¿sí? Y que necesitaban ser purificados, que necesitaban ser limpiados y que iban a nacer de nuevo, por decirlo así. Y eso lo practicaban los gentiles que se iban a... Eso existía, o sea, como que había la forma de que un gentil se convirtiera al judaísmo y que siguiera la doctrina de Moisés, y que siguiera las leyes de Moisés y todo esto. Entonces ellos lo hacían. Entonces ¿esto qué supone? Eso supone que la gente que estaban aquí eran judíos, que estaban reconociendo que estaban tan sucios, que estaban tan lejos de Dios, que tenían que hacer lo que hacían los gentiles. Esto es muy teso. Ellos reconocían y ellos de alguna manera decían: hemos abandonado nuestro pacto con Dios, tenemos que volver a empezar como si fuera la primera vez. Y se sometían al bautismo, ¿sí? Y esto era aceptar simplemente que no eran mejor que un gentil, ¿sí? Y eso que para ellos un gentil era una raza inferior, por decirlo así. Y esto es muy lindo porque ellos empiezan a reconocer, pero se equivocan un poquito. Ahorita lo vamos a hablar. Se equivocan un poquito porque ellos creían que, bueno, vamos a bautizarnos, y como tenían aquí el tema de que las obras salvaban, como tenían aquí el tema de que si hacemos esto vamos a ser salvos por obras, estaban bien equivocados. Estaban bien equivocados estos judíos, porque, y de hecho cuando ellos hacen eso, ahí mismo Juan les dice, y les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ellos creían que su herencia, y de hecho ya después lo va a decir, ellos creían que su herencia judía les iba a garantizar un lugar en el cielo. Ellos creían que por ser hijos de Abraham la tenían clara. Ellos decían: nosotros estamos bien, solo que, bueno, estamos un poquito alejados, nos vamos a bautizar, pero nosotros somos hijos de Abraham, ¿sí? Ellos creían que poner la confianza en su linaje hebreo, su linaje abrahámico, por decirlo así, los iba a salvar. Y parte de la confrontación de Juan viene también acompañada de una comparación de un árbol, y les dice: no se engañen, porque es que si ustedes son malos árboles van a dar malos frutos, si son buenos árboles van a dar buenos frutos, y ellos no están dando buenos frutos. Y lo curioso era que los reprendía a los que iban a ser bautizados. Por eso, porque ellos creían que el bautizarse les iba a salvar, ¿sí? Decía el versículo 7 lo dice: decía las multitudes que salían para ser bautizados por él, generación de víboras. O sea, no le bastaba con verlos tomar una actitud de humildad, reconocer que eran igual que un gentil, porque iban a bautizarse. A él no le bastaba eso, no le bastaba. Entonces eso me llama muchísimo la atención. Y para ir llevándolo al final, cuando son confrontados, es muy lindo, porque cuando son confrontados, todos los grupos de personas que él confronta, todos son 3 grupos de personas: la gente, los publicanos y los soldados, que eran los 3 grupos a los que Juan le estaba predicando. Le preguntan, bueno, después de haber escuchado la confrontación, les preguntan: bueno, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos, Juan? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y esto me trae a memoria una historia que escuché hace ratico, cuando, pues, una historia, no, ponían un ejemplo de un doctor. Y esa persona ponía el ejemplo y decía: si una persona va al doctor a chequearse, y el doctor ve que la persona tiene una enfermedad terminal y no le dice, él preguntaba: ¿esto es un mal doctor? Sí, es un mal doctor, porque no le está diciendo qué tiene que hacer, no le está diciendo que tiene una enfermedad terminal a la persona. Es un mal doctor. Pero si el doctor le dice que tiene una enfermedad, es un buen doctor, ¿sí o qué? Entonces me venía mucho a mente, porque cuando una persona, gracias a Dios nunca he pasado por eso, pero me imagino que cuando a una persona le dan una noticia de estas, la persona lo primero que quiere saber es qué tiene que hacer. Bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Porque si la persona tiene una enfermedad terminal, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde voy? ¿A qué especialista ir?
¿cuál es la cura? ¿Sí? Okay. Entonces estos lo vieron como así, estos lo vieron como que bueno, Juan, entonces no basta con bautizarnos, no basta con ser hijos de Abraham, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Y Juan los lleva al arrepentimiento. Juan les dice, tienen que arrepentirse en palabras mías y así breve, corto, ¿sí? Entonces, del versículo 15 al versículo 16, es muy bonito porque dice, como el pueblo estaba a la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciéndoles a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar. Este es el evangelio que le decía, perdón, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y qué bonito que la gente, al ver un líder, es que teníamos por primera vez, al menos después de 400 años, un líder que no era corrupto, un líder que estaba llevando el mensaje sin esperar nada a cambio. Entonces ellos dijeron, este tiene que ser alguien, este no es cualquier patada vueltas, como dice mi pastor, este tiene que ser alguien importante. Y la gente creía que era el Mesías, la gente lo estaba confundiendo con el Mesías, pero como Juan la tenía aquí claritica en la cabeza, Juan, ¿qué hizo? Yo no soy el Mesías, yo vengo a presentar el Mesías. Yo los bautizo con agua, pero el que viene después de mí los va a bautizar con fuego. Y qué lindo que Juan toma su rol de presentador y se quita y presenta al real, presenta al Salvador, ¿sí? Y Juan habla del fuego. Cuando habla del fuego aquí, me venía estudiando lo que estaba estudiando, me venía como a mente que el fuego lo que hace es que purifica, quita suciedades, quita parásitos, purifica el fuego y refina, ¿sí? Si el fuego, si algo lo pasamos por fuego, bueno, madera no, pero si un metal, si una piedra, si algo lo pasamos por fuego, lo va a refinar, lo va a poner más valioso, lo va a poner más precioso, lo va a poner más fino, sí, por decirlo así, y va a purificar, porque es lo que hace el fuego. Y Juan estaba dando a entender que quien venía después de él era más poderoso que él. Y Juan estaba presentando a Jesús de Nazaret. Y qué lindo que nosotros entendamos que hoy día, a mí me gusta pensar que, bueno, ya vino el Señor y ya Juan preparó un camino para el Señor. Pero qué lindo que el Señor cuenta con nosotros y nos envía a nosotros a predicar la palabra. Y me parece que predicar la palabra es preparar el corazón para que cuando el Señor llegue a la persona, ya la persona tenga disposición de escuchar, ya tengo un corazón dispuesto a recibirle, ya tengo un corazón dispuesto para seguirle. Y qué lindo que nosotros seamos esos que estemos preparando, ¿sí? Que estemos preparando los corazones para el Señor. Qué lindo que nosotros tomemos la tarea de presentar al Señor. Qué lindo es que nos metamos aquí en la mente que el Señor cuenta con nosotros para presentarlo a Él. Qué lindo tener eso en mente y saber que el Señor cuenta con nosotros a pesar de nosotros, y que el Señor quiere habitar en los corazones, que el Señor quiere vivir en las personas, y nos envía a nosotros adelante predicando, nos envía a nosotros hablando de Él. Yo sé que a veces es difícil, hay gente que no se le hace fácil. A mí personalmente me cuesta un poquito compartir el evangelio así cuando es, por ejemplo, tú a tú. Ya de pronto si hay confianza pues se habla el tema del evangelio, pero me cuesta un poquito presentarme a una persona, bueno, yo te voy a hablar del evangelio, no sé cómo hacerlo, no sé. El caso es que nuestro Juan lo que viene a hacer es a presentar al Señor, lo que viene a hacer es a preparar el camino para que el Señor ande en este pueblo, en este mundo caído. Y Lucas nos termina la historia haciéndonos un poquito de spoiler, porque esto realmente no pasa aquí mismo, pero Lucas nos hace un spoiler de lo que pasó con Juan, sí, que a causa del Señor, Juan fue arrestado y lo llevaron a la cárcel y luego lo matan, lo decapitan a Juan. Qué teso el precio de la verdad. Qué lindo
vivir y morir por la verdad del Señor. Me voy muy enamorado. Me voy muy enamorado del Señor y su palabra. Me voy muy enamorado de la historia, de lo que pasó con Juan, de lo que el Señor hizo por medio de Juan el Bautista. Espero que usted también le haya edificado y haya sido de bendición, y entienda que el Señor quiere hablar a través de usted, y entienda que el Señor cuenta con usted para que prepare el corazón, para que prepare el camino de las personas, para que venga el Señor a habitar en ellas. Qué bendición saber eso, qué bendición saber que para estos tiempos el Señor cuenta con nosotros. Y bueno, familia, no siendo más por hoy, vamos aquí más de media hora, qué rico. Espero que viene un invitado por ahí especial, luego viene una invitada. Esto viene chévere. Estamos ahí contentos. Comparta recuerde con una tía, con un primo, con un amigo. Hey, mira, chécate esto. Eso es muy lindo porque hay personas que no saben leer la Biblia. Yo no es que sea un experto, pero hay personas que se acercan a la palabra y dicen, no, es que yo no entiendo, ¿sí? Y aquí lo estamos haciendo, casi que versículo a versículo, pues estamos haciendo así seguido, y le puede servir de mucho a alguien a entender cosas que de pronto leyendo por sí solas no entiende. Y nada, comparta esto. Gracias por apoyar esto que es Habemos Biblia. Gracias por apoyar al Cris. Y antes recuerda que estoy recomendando libros. Esta vez este libro no es cristiano, pero pasa algo muy bonito y muy teso con este libro, y es que no es un libro cristiano, pero habla del liderazgo, y es imposible hablar del liderazgo sin Jesús. Y este libro habla del liderazgo, y creo que le dedica muchos capítulos, como 3 capítulos a Jesús, porque es imposible. El libro se llama La Paradoja, es uno de mis tesoros. Este libro lo he prestado como 2 veces y gracias a Dios han vuelto. Y yo les dije que no iba a volver a prestar libros, ¿cierto? Este libro me lo leí hace como unos 6 años más o menos, y me abrió los ojos, porque de hecho la paradoja es que ser líder es servir. Y qué lindo que justamente hablando de Juan, lo que vino a hacer fue servir, y Jesús lo puso como líder. Jesús lo puso como el hombre más grande jamás antes nacido de mujer, algo así. Jesús habló muy chévere de él, fue muy bonito, y fue un gran líder, Juan el Bautista, y su liderazgo se trató en servir. Entonces el libro es realmente eso, la paradoja, porque habla de liderazgo, pero que el liderazgo se enfoca en el servicio. Entonces lo recomiendo 100%, en serio. Búsquenlo, de James C. Hunter, no sé cómo se dirá en inglés. Es un muy buen libro, es un libro rápido de leer. Aquí tenemos 171 páginas y es muy fácil de leer. La paradoja, James Hunter, no sé cómo se diga. Bueno, familia, no siendo más por hoy, los bendigo, Dios les bendiga mucho. Oren por el Cris, agradezco esas oraciones, oren por el Cris, y nada, vamos allá, estamos contentos. Dios los bendiga. La re buena.